El día de hoy, los pastores queremos traerle a la iglesia un estudio que pues hemos querido traer hace varios meses, pero no hemos podido, sobre las ofrendas, ¿verdad? Pero específicamente sobre la recolección de las ofrendas en el día del Señor. Nuestra confesión en el capítulo 22 del día de reposo y de la adoración, en el párrafo 1, a la mitad del párrafo dice lo siguiente: pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituido por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las santas escrituras. El contexto en el que nosotros encontramos estas palabras en la confesión se da en el debate que hubo, ¿verdad?, entre los puritanos que eran reformados en Inglaterra y los puritanos que no lo eran. Los puritanos que eran arminianos más que todo, que eran los que estaban defendiendo a la iglesia anglicana. Hombres, por ejemplo, como William Laud. Algunos de ustedes pues recordarán ese nombre cuando hemos hecho estudios de nuestra confesión. Y el deseo de los arminianos, hombres como Laud, por ejemplo, era traer a la iglesia anglicana la práctica de las tradiciones humanas. La pregunta que se hicieron los puritanos en el siglo XVII fue, como lo hicieron los reformadores, ¿verdad?, un siglo antes, es que si las escrituras eran suficientes para regular la adoración en la iglesia, entonces no se necesita esa tradición humana, ¿verdad? O sea, la pregunta era, ¿qué necesita la iglesia para regular la adoración a Dios? ¿La escritura más la tradición o solo la escritura? ¿Verdad? O cualquier otra cosa. ¿Qué iba a regir a la iglesia con respecto a la adoración a Dios? Bueno, conociendo los puritanos reformados, ¿verdad?, los presbiterianos congregacionalistas y los bautistas particulares, conociendo y entendiendo lo que los principios de la reforma decían, ellos defendieron el principio de la sola escritura. Solo la Biblia debe regular la adoración a Dios. Y a esto se le llegó a conocer como el principio regulador de la adoración. ¿Ok? Eso es lo que conocemos como el principio regulador de la adoración. Eso quiere decir que la iglesia regula su adoración a Dios únicamente por la Biblia. Lo que nosotros como iglesia debemos tratar de hacer es adorar a Dios únicamente como Él lo ha establecido. Cada elemento, las circunstancias son otras cosas, ¿verdad? La Biblia no regula las circunstancias, no nos dice a qué hora tenemos que congregarnos, ¿verdad? La Biblia no nos dice eso, no nos dice a los hombres tienen que usar corbata o tienen que venir con jeans, o no nos dice nada de eso. Esas son circunstancias. Pero los elementos de la adoración, eso sí está regulado por Dios en la Biblia. Él sí nos ha dicho a nosotros cuáles son los elementos que componen el culto de la iglesia a Dios. ¿Ok? Entonces los puritanos, los reformadores, como lo entendieron los cristianos durante siglos, fue esto. Solo la Biblia le puede decir a la iglesia cómo adorar a Dios. Hoy vemos en muchas iglesias, vemos la sabiduría del hombre, ¿verdad?, metiendo cosas en el culto que Dios no ha ordenado. Lo que vemos en muchas iglesias hoy en día son Nadabs y Abiús, queriendo ser innovadores en el culto a Dios.
haciendo cosas que Dios no ha ordenado a la iglesia hacer. Juan Calvino, cuando defendía el principio regulador, por ejemplo, él dijo esto. Voy a leer nada más un pedacito de lo que él escribió. Además, dice, la regla que distingue entre el culto puro y el viciado es de aplicación universal, para que no podamos adoptar ningún dispositivo que parezca adecuado para nosotros mismos, sino mirar los mandatos de aquel que solo tiene derecho a prescribir. ¿Quién es el único que puede prescribir algo? Dios. ¿Quién es el único que puede prescribir cómo es que Él debe ser adorado? Dios. Nosotros no le decimos a Dios, mira, así es como tú mereces ser adorado, según nuestra sabiduría. No, es Dios quien nos dice, ¿verdad? A Adán, justo y santo, Dios tuvo que venir a enseñarle cada último día de la semana en el jardín del Edén, a enseñarle a él cosas. ¿Por qué? Porque Adán era una criatura. Él no puede saber las cosas sin que Dios le informara a él, ¿verdad? O creemos nosotros que Adán tenía la mente como de Dios. No, él era una criatura. Y por lo tanto, la manera en la que él debía vivir, aún perfecto y justo, tenía que ser por instrucción de Dios. Bueno, imagínense nosotros, caídos. Ese es el argumento de Calvino. Él dice, por lo tanto, si quisiéramos que Él aprobara nuestro culto, esta regla que Él hace cumplir en todas partes con el máximo rigor debe observarse cuidadosamente. Porque hay una doble razón por la que el Señor, al condenar y prohibir todo culto ficticio, requiere que demos obediencia solo a su propia voz. En primer lugar dice, voy a pasar aquí. En primer lugar, tiende mucho a establecer su autoridad de que no seguimos nuestro propio placer, sino que dependemos completamente de su soberanía. Y en segundo lugar, tal es nuestra locura, que cuando nos dejan en libertad, todo lo que podemos hacer es desviarnos. Cuando Dios nos deja, si Dios nos deja nuestra libertad, hacer lo que nosotros queramos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pecar nada más, desviarnos, ¿verdad? Porque no hay manera en que nosotros en nuestro pecado podamos llegar a un entendimiento correcto de las cosas, si no es porque Dios nos lo dice. Y luego, una vez que nos hemos alejado del camino correcto, no hay fin a nuestras andanzas, hasta que somos enterrados bajo una multitud de supersticiones. ¿Ok? Ese es el tema. Por eso es que cuando el cristiano dice, ¿cómo debo vivir yo para Dios? Él dice, yo no puedo pensar yo meditar 3 días seguidos en una montaña para llegar al camino correcto. No, lo único que usted va a hacer solo ahí en esa montaña es desviarse. Lo que el cristiano necesita saber para poder vivir para Dios es ir a la palabra de Dios, que es lo que Dios ha dicho, y decir, esa es la instrucción de Dios para mi vida, así debo vivir. Y solo así podemos vivir correctamente. Lo mismo cuando la iglesia se reúne para decir, ¿cómo vamos a adorar a Dios? No podemos ir a nuestra sabiduría, a nuestros pensamientos, al mundo, a decir, ¿cómo será que Dios quiere que sea adorado? No. Dios nos dice en su palabra cómo es que Él debe y quiere ser adorado. Y eso es lo que vamos a hacer. Ese debe ser el deseo de la iglesia. ¿Ok? La iglesia, uno de los principios de la reforma es una iglesia reformada, siempre reformándose, ¿verdad? Eso es el principio. Una iglesia que sea reformada conforme a la palabra de Dios, pero que entiende que no es perfecta, porque en esta vida no podemos ser perfectos nunca. Y entonces entiende que ella misma, todo lo que hace, toda su vida, debe estar en constante reforma conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, los que son miembros viejos, sabemos que eso es lo que Dios ha estado haciendo con nosotros, ¿verdad? Él nos ha estado reformando poco a poco, ¿verdad? Según su misericordia y sabiduría. Entonces, lo que los puritanos redactaron en nuestras confesiones, ¿verdad?, era para establecer esto.
Lo que es ordenado por Dios es lo correcto. Lo que no es ordenado por Dios es pecado. Lo que Dios ha ordenado para su culto es lo correcto. Pero lo que Dios no ha ordenado para su culto es pecado. Y el caso es Nadab y Abiú, ¿verdad? Dios les dijo a ellos cómo debían adorarle. Y ellos dijeron, esa es mi manera de interpretar ese texto. Ellos lo hicieron, creo yo, de un buen corazón, por así decirlo, ¿verdad? O sea, no de un buen corazón porque está pecando contra Dios, ¿verdad? Sino con supuestas buenas intenciones. Vamos a darle esto más a Dios. ¿Y qué les pasó? Dios los mató. ¿Por qué? Porque Dios no había ordenado ese elemento en el culto a Dios y los mató. Esa es la razón por la cual la pregunta que nos estamos haciendo esta mañana es tan necesaria. ¿Son las ofrendas parte de lo que Dios ha ordenado en la adoración de sus iglesias? Porque si nosotros las ofrendas no debemos darlas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué recoger ofrendas? ¿Verdad? Pero la pregunta es, debemos recogerlas, y sabemos que las ofrendas debemos darlas, ¿verdad? A Dios, pues la Biblia nos lo ordena. La pregunta es si nosotros debemos recoger esas ofrendas en el culto, cuando estamos adorando a Dios, o a lo largo de todo el día domingo. Esa es la pregunta. Hace muchos años nuestra iglesia tenía un tiempo dentro del culto, ¿verdad?, en el cual se pasaba recogiendo las ofrendas. Y usualmente eran los 2 diáconos que habían en ese momento. Ellos tenían la iglesia tenía unas canastitas de mimbre y pasaban recogiendo, ¿verdad?, las ofrendas. Algún otro hermano a veces ayudaba. A mí a veces me pusieron a ayudar a recoger ofrendas. Unos años después, cuando el Señor nos permitió tener una pluralidad de ancianos, nos hicimos la pregunta porque ya la iglesia estaba creciendo un poco más, y nos hicimos la pregunta si la recolección de las ofrendas era lo más apropiado, o sea, recogerlas en el momento del culto. En aquel entonces recuerdo que una de las consideraciones que tuvimos fue la impresión que daríamos a los que nos visitaban, ¿verdad? ¿Qué está plagado, de qué está plagado nuestro país en el ambiente evangélico? De iglesias falsas, de la prosperidad. Todo el mundo pide plata. Usted le pregunta a alguien afuera y le cuenta de un pastor y esa persona dice, es un ladrón. Porque eso es lo que piensan de los pastores, que son ladrones, que se aprovechan, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, y yo creo que esa fue la principal razón que tuvimos nosotros, lo que hicimos fue entonces pensar en crear esas arcas de las ofrendas que tenemos y tenerlas ahí para que entonces cada persona, y esto fue algo que los pastores siempre le dijimos a la iglesia, ofrendar es parte de su adoración a Dios. Todos los miembros sabían que ellos debían ofrendar el día domingo porque era su parte del culto a Dios, su adoración. Entonces nosotros ningún miembro de esta iglesia ha sufrido acoso pastoral porque no ofrendan. Nosotros los pastores le dejamos eso al Señor. Esto es la instrucción, todos los miembros deben ofrendar porque es parte de su adoración a Dios. Dios lo ordena. Usted en su conciencia delante del Señor ofrende ahí a lo largo del día. ¿Okay? ¿Para qué? Para que no se viera, según nosotros, que estábamos dando dinero ahí en las arcas y todas las personas que nos visitaban pudieran pensar mal y dijeran, esos pastores se van a dejar toda esa plata, ¿verdad? Sin embargo, en estos meses que hemos estado nosotros estudiando y orando, y tenemos además un grupo de discipulado en donde
con varios varones y pastores de otras iglesias. Empezamos a estudiar un libro de Samuel Waldron. Ahorita les paso la imagen. Hemos estado orando y estudiando y hasta preguntamos a otros pastores, ¿verdad?, por nuestra práctica. Y nos dimos cuenta que hay algunas iglesias bautistas reformadas en habla hispana que hacen lo que hacemos nosotros el día de hoy, ¿verdad? Ellos oran por las ofrendas y recogen las ofrendas a lo largo del día. Hay iglesias que así lo hacen. Sin embargo, por la gracia de Dios, nuestra iglesia y sus pastores están convencidos de que la iglesia debe estar siendo continuamente reformada por la palabra de Dios, ¿verdad? La realidad es que el Señor cuida de sus iglesias, y a pesar de que en ocasiones nosotros sabemos que sus iglesias puedan hacer cosas según su propia sabiduría, no conforme a lo que Dios nos ha mandado, Dios por medio de su palabra, que es la guía, ¿verdad?, para nosotros, y su Espíritu Santo nos lleva siempre al arrepentimiento y a ver que no, esto es lo que el Señor manda, esto es lo que debemos hacer, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros los pastores queremos mostrarles a ustedes en este estudio. De nuevo, la pregunta que queremos hacernos es: ¿estamos haciendo bien relegando la recolección de ofrendas a otro momento en el domingo? ¿Estamos haciendo bien solo con orar por las ofrendas que se van a recoger el domingo en el culto a Dios, ¿verdad? Está bien que algunos depositen sus ofrendas por transferencia bancaria, ¿verdad?, el miércoles o el jueves. Estuvo nuestro argumento para no recoger ofrendas en el culto apegado a las Escrituras en aquel momento, hace tantos años. ¿O deberíamos arrepentirnos y reformar nuestra recolección de ofrendas? Esa es la pregunta. Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Lo que vamos a ver viene del mejor entendimiento al que los pastores hemos llegado después de estudiar con algunos hermanos y algunos pastores de otras iglesias un libro de Samuel Waldron llamado ¿Cómo pues debemos adorar? Consideramos que los argumentos que ofrece la Escritura para considerar la recolección de ofrendas como parte del culto público a Dios son muy fuertes y no podemos ignorarlas. Entonces, ¿cuáles son los argumentos para considerar la recolección de ofrendas como parte de la adoración a Dios, como un elemento de la adoración a Dios? La recolección. En Hechos 2:42 leemos lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí Lucas nos está describiendo a nosotros lo que era la adoración corporativa de la iglesia de Jerusalén en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Y lo primero que debemos notar es que ahí habían 4 partes en la adoración. Estaba la doctrina, estaba la comunión unos con otros, estaba el partimiento del pan y estaban las oraciones. En segundo lugar, debemos notar que cada una de esas partes está precedida por un artículo definido, ¿verdad? Lucas habla acerca de la doctrina de los apóstoles, algo específico. Él habla de el partimiento del pan. Él habla de las oraciones. Y él habla también de la comunión unos con otros. Tercero, notemos que no solo la doctrina de los apóstoles, la cena del Señor y el partimiento del pan y las oraciones eran parte del culto a Dios en la iglesia apostólica. Lo era también la comunión. ¿Okay? Ahora, esa palabra que se traduce en nuestra versión como la comunión se refiere al dar en la iglesia, al ofrendar en la iglesia. Cuando leemos Hechos 2:42, normalmente pensamos que Lucas está hablando aquí acerca del tiempo y el término es koinonía, el tiempo de compartir unos con otros. Nos sentamos a hablar y compartir y nos tomamos un cafecito, ¿verdad? Pensamos en eso usualmente. Sin embargo, ese término está dando a entender algo mucho más. Calvino, por ejemplo, comentando sobre el término que se usa ahí en Hechos 2:42,
y haciendo énfasis en que ese término no está hablando de comer juntos, dijo, porque koinonía, a menos que se le haya añadido algo, nunca se encuentra en este sentido, o sea, en comer juntos. Por lo tanto, prefiero referirlo a la mutualidad y al compañerismo, a las ofrendas y a otros deberes de comunión fraternal. Ese es el uso más común del término koinonía en el Nuevo Testamento. El de dar, el de mutualidad, el de ofrendar. Por ejemplo, Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. El término ofrenda ahí es el término koinonía. ¿Cómo lo entiende nuestra versión? Como comer juntos. No, como una ofrenda monetaria o una ofrenda material de una iglesia a otra. Es el mismo término. Es el término que usa en Hechos 2:42, que se traduce como comunión. Segunda de Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta administración glorificaban a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ahí está el término koinonía, el mismo. ¿Y cómo lo traducen? Contribución. ¿Ok? El mismo término de Hechos 2:32. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahí está el término koinonía, la ayuda mutua. ¿Qué estaban sufriendo estos hermanos en Roma a los que le escribe el autor de este sermón en Hebreos? Estaban sufriendo un montón de cosas: persecución, el robo. Los romanos llegaban a sus casas y se llevaban cosas, todo lo que poseían, y los dejaban desposeídos. ¿Cuál es la ayuda mutua de la que habla aquí el autor? A la que los exhorta en el capítulo 13. A una ayuda material. El mismo término. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahí está el término koinonía, y literalmente se puede traducir como contribuyendo para las necesidades de los santos. ¿Contribuyendo cómo? Materialmente. De nuevo, el mismo término que se usa en Hechos 2:42. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ese es uno de los versículos que nosotros usamos, ¿verdad? Para apoyar nuestra creencia de que la iglesia debe sostener económicamente a sus pastores, ¿verdad? ¿Qué significa ser partícipe de toda cosa buena? Contribuye con algo material al que lo instruye. De nuevo, es el mismo término que se usa en Hechos 2:42. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿De qué está hablando Pablo? De que ninguna iglesia participó con él. Es el término koinonía ahí. Participó materialmente. Solo ellos, los filipenses, que eran una iglesia no pobre, re pobre. Y solo ellos participaron con Pablo. De nuevo, ¿con qué? Con algo material.
Primera Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Ahí está parte del término koinonía, generosos, que literalmente se podría traducir que comparten libremente. ¿Comparten libremente qué? Algo material. Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es koinonía, koino, ¿verdad? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Cuándo hacían esto estas iglesias? ¿Cuándo se reunían todas las iglesias junto con los apóstoles para compartir en la doctrina de los apóstoles? El día del Señor. Lenski, un comentarista, dice: parece que se representa aquí a los apóstoles sentados en una plataforma, y en ese momento administraban la distribución de los fondos que eran traídos voluntariamente. Entonces, la gente traía sus ofrendas el día domingo, cuando la iglesia estaba reunida, la depositaba a los pies de los apóstoles, y ellos se encargaban de distribuirla entre los necesitados. De modo, dice Lucas, que no había ningún necesitado entre ellos. Entonces, el Nuevo Testamento nos indica que uno de los elementos de la adoración pública a Dios es el recolectar ofrendas. No solo es ofrendar, es recolectarlas. ¿Ok? En el culto a Dios. Así como era la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan. ¿Cuándo hacemos el partimiento del pan? La cena del Señor. ¿En cualquier momento del domingo? No, ¿cuándo lo hacemos? En el culto, ¿verdad? En el culto a Dios. Es parte del culto, es un elemento. Lo mismo la comunión, lo mismo el ofrendar. ¿Cuándo se predica la doctrina apostólica? En cualquier momento, pero específicamente el domingo, ¿cuándo? Cuando se da el culto a Dios, ¿verdad? Es uno de los elementos de la adoración pública a Dios. ¿Cuándo oramos como iglesia corporativamente? En el culto a Dios, ¿verdad? Deberíamos estar todos los miembros. Solo no deben estar aquellos que por la providencia de Dios no puedan estar, ¿verdad? Pero toda la iglesia reunida ora a Dios en el culto a Dios. Entonces, de nuevo, si la cena, el partimiento del pan, era parte de la adoración corporativa de la iglesia apostólica, así como eran las contribuciones o las ofrendas, ¿cuándo debemos recoger las ofrendas entonces? En el culto a Dios. En el culto a Dios. Ahora, el argumento se fortalece cuando nosotros entendemos que la adoración del antiguo pacto tomaba diezmos como parte de la adoración a Dios. Y no vamos a ver todos esos textos, son muy largos, pero pueden buscarlos ustedes y ver cómo parte de la adoración del pueblo de Israel a Dios incluía los diezmos. Tome fotos. Otro argumento es que en el Nuevo Testamento las ofrendas se relacionan siempre con el primer día de la semana. Entonces, 1 Corintios 16, 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿cuándo se deberían recoger ofrendas? El primer día de la semana, ¿verdad? No un miércoles, martes, no un sábado, el primer día de la semana, ¿verdad? Entonces, está relacionado al primer día de la semana. ¿Qué es lo que hace la iglesia el primer día de la semana? Adora a Dios, ¿verdad?
¿Cuáles son los elementos de la adoración a Dios cuando la iglesia se reúne? La doctrina de los apóstoles, las ofrendas, la cena del Señor y las oraciones. Además, las ofrendas se les describen en el Nuevo Testamento como un sacrificio espiritual. Filipenses 4, 11 al 20. No lo digo porque tenga escasez. Y si bajamos más en el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Esta iglesia le está enviando a Pablo una ofrenda. Y dice, olor fragrante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cuándo recogió esta ofrenda esta iglesia para Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Como le he enseñado a todas las iglesias, que cada primer día de la semana, entonces esta ofrenda la recogió la iglesia un domingo. Y después se la enviaron a Pablo. Y Pablo dice, esa ofrenda que ustedes dieron ese primer día, ese domingo, que me llegó a mí, olor fragrante, dice Pablo. Sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque ese ofrendar es un sacrificio espiritual. Hebreos 13:16, ya lo vimos, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, el ofrendar es un sacrificio a Dios. ¿Cuándo sacrifica la iglesia? Espiritualmente, ¿verdad? No sacrificamos nada, ya Cristo, nuestro sacrificio, fue hecho. Pero ¿cuándo le sacrifica? ¿Nosotros le sacrificamos a Dios? Sí, sacrificios espirituales, Hebreos 13. ¿Cuándo lo hacemos? El día domingo, cuando como iglesia estamos reunidos frente a Dios, delante de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué adoramos nosotros el primer día de la semana? ¿Por qué nos congregamos nosotros el día domingo para adorar a Dios? La Biblia dice el Nuevo Testamento esto, y el primer día de la semana será el día en donde la iglesia se reunirá para adorarme a mí. Levante la mano el que dice, el que ha encontrado ese versículo. ¿No, verdad? ¿Cómo nos enseña el Nuevo Testamento que el primer día de la semana es el día en que la iglesia debe reunirse a adorar a Dios? ¿Cómo? ¿Ah? Por el ejemplo apostólico. Eso es. ¿Cuándo se reunían? Primero, ¿cuándo le apareció Jesús a los apóstoles cuando estaban reunidos? Solo el domingo, ¿verdad? El primer domingo se les presentó, estuvo entre ellos todos menos Tomás, ¿verdad? Le cuentan a Tomás, el Señor estuvo, si no meto los dedos ahí no les creo. Pero ¿qué pasó? El otro domingo no faltó, porque Jesús no vino el lunes, ni el martes, ni miércoles, ni viernes, ni sábado. Entonces Tomás dijo, y tiene que venir el domingo. Y estuvo ahí el domingo, ¿y qué pasó? Jesús se les apareció. Entonces no solo, me explico, es el ejemplo apostólico, pero ¿dónde lo aprendieron los apóstoles? Del Señor. Cada vez que ellos estuvieran reunidos, la promesa fue, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Y para reforzar esa promesa, el Señor les apareció a ellos cuando estaban reunidos orando el domingo. Y los apóstoles entendieron entonces que usando toda la teología entonces de lo que Jesús había hecho, la nueva creación que él había instaurado, entonces dijeron, el domingo es el día del Señor. Y le pusieron así, el día del Señor. Y se reunieron con la iglesia todos los primeros días de la semana. Y ese es el ejemplo que tenemos. Es un mandamiento implícito para la iglesia, de que es el domingo, el día del Señor, el día que la iglesia se reúne. Lo mismo con el ofrendar, ¿verdad? La Biblia no nos dice específicamente, y en el culto de adoración tienen que recoger ofrendas. No nos dice eso en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo sí nos lo dice? Con el ejemplo apostólico. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Cuáles eran los elementos de la adoración pública de la iglesia a Dios que incluían? Bueno, por lo menos predicar la palabra, la cena, orar y la comunión unos con otros.
el compartir, el contribuir, el ofrendar materialmente cuando adoraban a Dios. Cada primer día de la semana, como Pablo le enseñó a todas las iglesias. Entonces, las implicaciones de esto son las siguientes. Ofrendar es una parte de la adoración corporativa de la iglesia a Dios. Segundo, al ser esto así, nosotros no debemos avergonzarnos de darle prominencia a nuestro culto a Dios. No debemos pensar en la visita. Es que va a pensar mal de nosotros, que somos como esas iglesias. ¿Y a mí qué me importa lo que piense un hombre? A nosotros como iglesia nos debe importar qué es lo que Dios piensa de lo que estamos haciendo. Porque todo lo que estamos haciendo debe ser para su agrado, conforme a Él nos lo ha mandado. No es suficiente entonces relegar las ofrendas a una caja inadvertida, donde, hermanos, y pensemos y meditemos en esto, ¿cómo ofrendamos nosotros hasta el día de hoy? Porque yo estoy completamente seguro, mis hermanos, que algunos van y solo echan el dinero y se van. Esto es parte de nuestra adoración a Dios. Por lo menos ahora, como lo hacemos, deberíamos parar, orarle al Señor y depositar la ofrenda. Porque es un sacrificio espiritual para Dios. Pero no debemos relegarlo a una caja en donde pasamos, echamos el dinero y nos vamos como si nada. Ya sea antes o después de haber adorado a Dios. Waldron dice, ¿y si tratáramos la oración así? Así, oremos ahí antes del culto, ahí vemos cuándo. O el cantarle a Dios. O la predicación. Bueno, de nuevo, las ofrendas son parte del culto a Dios. Es uno de los elementos. Cuarto, no deberíamos llevarnos por argumentos pragmáticos, ¿verdad? En el pasado nosotros pensamos, ¿qué pensaría la gente, verdad? Igual Waldron dice, no sé y no me importa. Si Dios lo ha ordenado. Y continúa diciendo, si Dios ha establecido el ofrendar como parte de la adoración, entonces, ¿qué bendición y sabiduría estamos perdiendo al ponerlo en un rincón? ¿Estamos robando a aquellos que necesitan la lección objetiva de la prominencia del ofrendar corporativamente? ¿Estamos robando esto a nuestros hijos? ¿Estamos robando esto a los hermanos que deberían reconsiderar su forma de ofrendar y tener un continuo estímulo en sus conciencias debido a su deficiente forma de ofrendar? ¿Nos estamos robando nosotros mismos el gozo de ofrecer públicamente nuestros bienes a Dios al hacer que sea algo que hacemos casi en secreto y como con vergüenza en un rincón? Quinto, la pregunta de nuevo no es si las ofrendas son parte del culto. Sabemos que son parte del culto a Dios, ¿verdad? La pregunta es ¿cuándo es que Dios ha establecido que se recojan las ofrendas? Cada uno, mis hermanos, da conforme a sus posibilidades. Unos reciben un salario cada semana, otros cada 15 días, otros cada mes, ¿verdad? Conforme a Dios les haya prosperado. Pero cuando se den las ofrendas y cuando se recojan, debe hacerse cuando la iglesia está adorando a Dios. De nuevo, esto no es, entonces yo tengo que ofrendar cada domingo. De nuevo, esa no es la pregunta. A mí me pagan cada 15 días. Entonces, yo como jefe de hogar ofrendamos cada 15 días al Señor. A otros cada semana, a otros al mes. No se trata de nosotros como individuos, se trata de como iglesia, ¿cuándo debemos recoger las ofrendas? En el culto a Dios. Esa es la respuesta de todo lo que hemos visto. Sexto, así como nos preparamos entonces durante la semana para lo que va a ocurrir el domingo, cuando venimos aquí cara a cara con el Señor, orando, meditando la palabra, orando por los pastores, preparando alimentos, ¿verdad? Que vamos a comer el domingo, el sábado, llenando el tanque de gasolina, comprando la merienda de los niños, etcétera, ¿verdad? Asimismo debemos preparar nuestras ofrendas durante la semana para traerlas, ofrecerlas en el culto a Dios. ¿Ok? Eso es lo que debemos hacer. Así como nos preparamos para la predicación y oramos por los pastores, oramos por nosotros,
para que el Señor bendiga la predicación, oramos por las oraciones. Asimismo, preparamos las ofrendas y las traemos y las damos el domingo, cuando la iglesia está adorando. Entonces, hay otras cosas más que podríamos decir. De nuevo, las ofrendas son un sacrificio espiritual. La promesa es que, ¿verdad?, hay que darlas con alegría, con una esperanza. Dios ama al dador alegre. ¿Okay? Esa es la esperanza. Pero entonces, habiendo visto esto, los pastores queremos dar un mes a la iglesia para evacuar cualquier duda. El deseo es que una vez que las dudas hayan sido evacuadas, podamos implementar entonces la recolección de las ofrendas durante los cultos de adoración. Pensamos que las cajas deberían quedar, ¿verdad?, por si, digamos, se hace un llamado a una ofrenda extraordinaria, urgente, ¿verdad?, y durante la semana, y alguien viene el miércoles y dice, necesitan este dinero para el sábado, lo voy a echar ahí para que los diáconos, ¿verdad? Pero recuerden, toda ofrenda, cualquiera que sea, contribución, ayuda mutua, se recogía cuando en la iglesia primitiva, en el culto de adoración. Entonces las cajas permanecerán para ese tipo de cosas, ¿verdad?, ese tipo de ofrendas extraordinarias. Pero nosotros debemos recoger ofrendas cuando la iglesia está reunida adorando a Dios. Además, junto con los diáconos, los pastores, tendremos que reunirnos y establecer no solo lo que necesitamos, ¿verdad?, para poder recoger ofrendas, cómo lo vamos a hacer para hacerlo ágil, ¿verdad?, el tipo de cositos que vamos a usar. Cositos, hablamos todo, ¿verdad?, no sé cómo decir, ¿verdad? ¿Cómo? Los chuches. Los recipientes, ¿verdad? Hay unos que usan una cosita, una cesta. Hay otros que usan algo más, como un saquito grande donde todo echa ahí para que no se pueda ver el dinero que está ahí, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que pensar todavía, pero queremos darle un mes a la iglesia para evacuar cualquier duda y entonces poder, mis hermanos, de nuevo, darle gracias al Señor que Él nos cuida. Él nos cuida, y esto es evidencia del cuidado del Señor por nosotros. Él quiere que nuestra manera de adorarle a Él sea más bíblica. Y eso es lo que los pastores hemos llegado al convencimiento, de que esta es la mejor manera. Y por eso queremos traerlo a ustedes, ¿verdad? El Señor no solo nos madura poco a poco, ¿verdad? Y asimismo ha madurado también el pensamiento de los pastores, y queremos traer esto a la iglesia entonces.